día, mi nombre es Valeria Maeda Gutiérrez y provengo de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El trabajo del cual les vengo a platicar el día de hoy se titula Aprendizaje automático para la clasificación multiclase de enfermedad hepática a partir de datos clínicos, bioquímicos y de estilo de vida. La enfermedad hepática no es una sola entidad, sino es un espectro de condiciones progresivas y potencialmente mortales. Su relevancia clínica se explica por dos razones. La primera es su impacto en la mortalidad. La segunda, y aquí está el problema que nos interesa, es que estas condiciones tienden a permanecer asintomáticas en etapas tempranas. Con frecuencia se identifican únicamente cuando ya aparecieron alteraciones bioquímicas, síntomas o complicaciones. En la práctica clínica, el diagnóstico diferencial se apoya en datos demográficos, factores de estilo de vida, medidas antropométricas, síntomas, comorbilidades y biomarcadores de función hepática. Esa información, como ustedes ven aquí en la parte inferior, está disponible de manera rutinaria. El reto es que estas variables muestran patrones que se traslapan entre etiologías, sobre todo cuando coexiste riesgo metabólico, exposición al alcohol, inflamación y deterioro funcional temprano. Un biomarcador aislado difícilmente separa por sí solo los dos perfiles clínicos. Desde el punto de vista computacional, el aprendizaje automático supervisado permite integrar predictores heterogéneos dentro de marcos de clasificación reproducibles. Esto resulta particularmente pertinente aquí. ¿Por qué? Porque los modelos multivariables sí pueden capturar las interacciones entre síntomas, indicadores bioquímicos y variables de estilo de vida que un marcador aislado, como lo mencioné, no alcanza a describir. Ahora bien, la literatura ha explorado ampliamente el enfoque binario, es decir, detectar la presencia o ausencia de la enfermedad. Por otro lado, la estratificación multiclase es más demandante. El modelo debe de separar de manera simultánea varias categorías clínicamente relevantes, con prevalencias desiguales y características que se traslapan entre sí. De ahí el objetivo de este trabajo, que es evaluar el desempeño de algoritmos supervisados de aprendizaje automático para la estratificación multiclase de fenotipos de la enfermedad hepática. Se utilizó un conjunto de datos estructurado de enfermedad hepática con particiones independientes de entrenamiento y prueba. La partición de entrenamiento contenía originalmente 30.000 registros y la de prueba 5.500 registros. El espacio de predictores estuvo conformado por 33 variables, distribuidas en 5 clases. Primero, tenemos las variables demográficas y antropométricas. En segundo, síntomas y comorbilidades. En tercero, los biomarcadores de función hepática. Y cuarto, los factores de estilo de vida y variables categóricas. Si se fijan, aquí a la derecha aparece la distribución de clases del conjunto de prueba. Y quiero subrayar porque será importante más adelante. Se trata de una distribución desbalanceada. La preparación de los datos siguió un procedimiento determinista, esto con tres propósitos: la reproducibilidad, la consistencia metodológica, la independencia del conjunto de evaluación. Y esto lo resumo en 4 pasos. En primer lugar, los valores faltantes en consumo de alcohol e historia de medicación no se descartaron. En su lugar se crearon indicadores binarios de ausencia y los campos categóricos originales se fijaron en un valor explícito desconocido. Esta decisión fue deliberada. ¿Por qué? Porque la ausencia de información sobre estilo de vida o medicación puede ser en sí misma clínicamente informativa. En el paso 2 se examinaron las correlaciones de Pearson por pares entre las variables numéricas para identificar la redundancia. En el paso 3, y este es el punto metodológico central, el desbalance de clases se trató únicamente dentro de la partición de entrenamiento. Se aplicó un submuestreo aleatorio hasta en un máximo de 5.000 observaciones por clase, lo que produjo un conjunto balanceado de 17.500 observaciones, y el conjunto de pruebas se mantuvo intacto. En el paso 4, los predictores categóricos se codificaron y la matriz de diseño de pruebas se reindexó en el espacio de características de entrenamiento, resultando 52 características listas para el modelo. Aquí la estandarización se aplicó solo para la máquina de vectores de soporte y los modelos basados en árboles se entrenaron sin escalamiento. Se evaluaron 4 clasificadores supervisados: bosques aleatorios, XGBoost, AdaBoost y máquina de vectores de soporte con kernel radial. La selección de los hiperparámetros se realizó mediante la validación cruzada de 5 pliegues, utilizando F1 ponderado como criterio de optimización. En cuanto a la evaluación,
Sobre el conjunto de prueba independiente se calcularon la exactitud, F1 ponderado, F1 macro, sensibilidad y especificidad macro, así como las métricas específicas por clase. La discriminación se evaluó mediante el análisis ROC uno contra el resto, reportando el área bajo la curva con intervalos de confianza al 95%. Ahora bien, pasamos a los resultados. Como se ve en la tabla, todos los modelos alcanzaron un desempeño alto en prueba. Sin embargo, XGBoost fue el más consistente tanto en las métricas globales como en las balanceadas por clase. Bosques aleatorios fue el segundo mejor modelo. Tanto AdaBoost como SVM resultaron competitivos, pero su desempeño cayó de manera más marcada a nivel macro, es decir, en las clases más difíciles. En la siguiente tabla se presenta el desempeño por clase del mejor modelo. En términos generales, el modelo mostró un balance predictivo sólido entre las 5 categorías, con valores de F1 de 0.9809 para hígado sano, 0.9633 para la enfermedad de hígado graso no alcohólico, 0.9497 para la enfermedad hepática alcohólica, 0.9201 para la severidad general y 0.9987 para el riesgo de cirrosis. Aquí el valor más bajo correspondió a la severidad general con 0.9201. Esto sugiere que dicha categoría comparte características clínicas y bioquímicas con estados hepáticos adyacentes, lo cual es clínicamente plausible. En el extremo opuesto, el riesgo de cirrosis mostró un desempeño prácticamente perfecto, con sensibilidad de 1 y especificidad de 0.9998, lo que indica que las variables disponibles separaron con claridad a este grupo del conjunto analizado. Como una evidencia adicional, esta tabla muestra el análisis ROC uno contra el resto para XGBoost. Los valores de área bajo la curva se ubicaron entre 0.9975 y 1 entre las 5 categorías y los intervalos de confianza al 95% fueron estrechos, lo cual tenemos una discriminación estable al remuestrar en el conjunto de prueba y no un resultado dependiente de una partición particular. Sobre la interpretación de estos resultados quisiera comentar 4 aspectos. El primero, el comportamiento de los modelos, es decir, que los árboles potenciados por gradiente superaron al bagging, al busking con aprendices superficiales y a la clasificación basada en kernel. En segundo, la selección de métricas, es decir, los valores menores de F1 macro en AdaBoost y SVM subrayan la necesidad de reportar métricas balanceadas por clase y no depender exclusivamente de la exactitud, que está denominada por las categorías más prevalentes. Tercero, el diseño de la evaluación. Las métricas macro complementaron a la exactitud y al F1 ponderado al exponer el desempeño en las clases menos frecuentes. Y cuarto, la amplitud de los predictores, es decir, los síntomas, los biomarcadores bioquímicos, las variables antropométricas, las comorbilidades y los indicadores de estilo de vida se valoraron de manera conjunta. Es importante delimitar el alcance, es decir, como se indica, es decir, este trabajo no investigó relaciones causales, ni mecanismos de enfermedad, ni progresión longitudinal. Se centró exclusivamente en el desempeño de clasificación supervisada para las categorías predefinidas. Para concluir, este estudio demuestra que las variables clínicas, bioquímicas, antropométricas y de estilo de vida disponibles de manera rutinaria permiten una clasificación multiclase de alto desempeño en los perfiles de enfermedad hepática. De los 4 modelos supervisados evaluados, XGBoost mostró el mejor desempeño global y balanceado por clase. Ahora bien, quiero ser explícita en esto. Estos resultados constituyen evidencia de factibilidad computacional, no de aplicabilidad clínica inmediata. Se requiere aquí validación externa en cohortes clínicas independientes para confirmar la generalización. De ahí las líneas de trabajo futuro que aparecen, la evaluación en distintas instituciones y poblaciones para valorar la estabilidad ante cambios de distribución, análisis de calibración de probabilidades y curvas de decisión. ¿Por qué? Porque un área bajo la curva alta no garantiza probabilidades clínicamente confiables. Y finalmente, estudios de implementación prospectivos y centrados en el médico, de manera que el modelo funcione como herramienta de apoyo a la decisión y no sustituya el juicio clínico. Estas son algunas referencias que sustentan el trabajo, incluyendo la fuente del conjunto de datos. Agradezco aquí su atención. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta o duda. Muchísimas gracias.